este bloque vamos a conversar con el analista René Ruiz Díaz sobre el panorama económico internacional y cómo influye esto en la toma de decisiones. René, te agradecemos por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. René, precisamente introducíamos el tema. Hay un panorama económico, sobre todo internacional, que está siendo complejo con lo que es el tema de la estabilidad de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y bueno, el conflicto en Oriente Medio como cuestiones principales que están generando bastante incertidumbre. Pero René, explícanos un poquitito cuál es ese panorama internacional y cómo influye también en cuestiones como las tasas o las decisiones económicas en nuestro país. Mira, nosotros yo creo que estamos en un escenario bastante inusitado en los últimos años. Considero que esto es uno de los escenarios de mayor estrés que vivimos recientemente. Tenés que tener en cuenta que ahora se están sumando no solo un tema económico, sino también todo el tema geopolítico, ¿verdad? Con la crisis en Ucrania, la situación en Gaza con Israel, esa guerra fría ya bastante declarada entre China y Estados Unidos, tomando a Taiwán como un punto de discusión, digamos. Realmente está fuerte el escenario, digamos, geopolítico. Y a todo eso se suma una situación yo ya considero de casi irresponsabilidad de las grandes economías que en los últimos años vienen alimentando la economía con muchísima emisión y muchísima deuda. Nosotros salimos el año pasado de un periodo el periodo más largo probablemente de tasas bajas en la historia, tasas cercanas a cero. Entonces eso generó un supuesto crecimiento, pero ese crecimiento se sustenta mucho en países como Estados Unidos en una deuda altísima. Ellos se están acercando a 120, 130% de deuda sobre el producto. Y es una deuda que está creciendo a razón de $1 trillón cada 3 meses más o menos. Y en números absolutos estamos hablando de 34 trillones de dólares de deuda en una economía de 28. Entonces, realmente son situaciones muy complejas. La tasa de referencia, digamos, en Estados Unidos, allá antes que nada el objetivo principal siempre es la inflación, el combate a la inflación. Y todo ese exceso de oferta monetaria y de liquidez que hubo prácticamente desde el 2009 y muy acentuado después de la pandemia generó una explosión, digamos, en la valoración de todos los activos, de las acciones, del real estate, de por ejemplo, los precios de las viviendas, la deuda de las personas físicas y empresas. Y todo eso está generando una situación bastante inestable. Prueba de ello es que la Fed está sosteniendo su tasa a pesar de las perspectivas, ¿verdad? Esta tasa actual genera problemas en las empresas que están pagando tasas mucho más altas de las que están acostumbradas. Entonces, aún así, ellos no se sienten en tranquilidad de bajar las tasas porque podría disparar rápidamente otra espiral inflacionaria, ¿verdad? Entonces, es un escenario complejo y siempre nosotros tenemos los coletazos, ¿verdad? Obviamente como una economía absolutamente en desarrollo todavía y con mucha dependencia de una economía muy primaria todavía, con mucho commodities. Entonces es súper importante estar atento a lo que pasa afuera. La decisión del Banco Central de mantener acá localmente las tasas de política monetaria yo creo que fue prudente y fue acertada en el sentido de que todas esas amenazas que estamos hablando todavía están muy vigentes y hay que estar muy atentos al corto plazo sobre todo. Sobre todo, René, es difícil pensar que este escenario pueda cambiar mucho en un corto plazo, ¿verdad? Son cuestiones que apuntan a mantenerse más en el mediano plazo, inclusive largo plazo. Realmente lo preocupante para mí es que por un lado tenemos un periodo eleccionario en Estados Unidos con dos candidatos que realmente se pueden considerar en cierta forma extremos, digamos, ¿verdad? Porque ninguno de los dos viene con una propuesta de prudencia fiscal ni de reducir el gasto o reducir la deuda. Entonces, más allá de quién gane, ¿verdad? Uno podría decir que Trump probablemente va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Pero está esa volatilidad de corto plazo por las elecciones, pero tampoco uno vislumbra a mediano plazo que ellos puedan cambiar esta situación, ¿verdad?
obviamente Estados Unidos y las economías desarrolladas se benefician de que siguen considerándose activos muy atractivos, digamos, sobre todo en escenario de volatilidad. El dólar y el bono de tesoro de Estados Unidos sigue siendo un activo muy demandado. Entonces ellos pueden darse el lujo de llegar a estos niveles, pero para mí no deja de ser una bomba que se está incubando a mediano o largo plazo, que tarde o temprano en la economía uno siempre paga la cuenta. Eso no hay nada que hacer. Claro, René, tocaste el tema dólar. El dólar evidentemente se está fortaleciendo en todo este contexto a nivel internacional y en Paraguay también estamos viendo una apreciación del tipo de cambio. ¿Te parece una cuestión que también en el corto plazo es difícil de rever? ¿La moneda estadounidense va a seguir teniendo mucho peso durante los próximos meses? Sí, son épocas tradicionales de volatilidad también local. Importante igual recordar que los rangos de flotación de la moneda extranjera en Paraguay dentro de todo son bastante más acotados que en otros países. Para nosotros una suba o baja de 100 o 200 puntos es fuerte, pero realmente en términos porcentuales estamos hablando de algo muy limitado, ¿verdad? Entonces, aún así, digamos, Paraguay tiene muy buenas condiciones de sostener esta situación. Nosotros llegamos dentro de todo con buenas reservas, con un escenario de deuda todavía, si bien a nadie creo que le gustan estos crecimientos de deuda que tuvimos en Paraguay, pareciera ser algo controlado y según lo que habla el equipo económico y el ministro Carlos Fernández, hay una voluntad de volver a una situación de cierto orden fiscal y de bajar estos niveles de déficit sobre todo. René, una cuestión que estuvo también preocupando mucho es el tema petróleo. ¿Te parece que estamos en un periodo todavía de alta incertidumbre o en parte esa incertidumbre ya se disipó teniendo en cuenta de que las variaciones de precio finalmente no fueron tan pronunciadas? Yo separaría en dos temas, Eduardo. Yo creo que en general todo este escenario que estamos hablando habla de una incertidumbre altísima y de una volatilidad muy alta, ¿verdad? Nosotros vimos que la situación puede cambiar en un día, lo que pasó en Israel, ¿verdad? De una invasión de Hamas al territorio bastante violenta y bastante profunda, digamos, cambió totalmente la estabilidad y ese es un conflicto siempre que ya tiene atentos a países mucho más relevantes como Irán, por ejemplo, que siempre está detrás de todo esto. Entonces, el, aclaro que yo no soy economista, ahí viendo tu leyenda, yo soy administrador de empresas, pero eh, nosotros siempre tenemos que saber que los fenómenos económicos tienen demasiadas dimensiones, o sea, es muy difícil pensar que una variable se va a poder tocar así aislada del resto. Entonces, el escenario actual tiene muchísimos componentes de volatilidad y yo creo que eso no es de ahora, sino que es a largo plazo, ¿verdad? Aparte de todo este tema que estamos hablando político y de geopolítica internacional, nosotros tenemos una situación de llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, muy pronunciada en los últimos 2 años. Y todo eso son revoluciones que uno todavía no sabe cómo van a impactar. Uno espera que sean en positivo, pero hay situaciones que hay que ver, ¿verdad? Pues en estos días estoy siguiendo mucho el caso de los autos eléctricos, de Tesla, ¿verdad? Que está teniendo resultados malos después de mucho tiempo. Y se está hablando mucho, bueno, si toda esa revolución verde está perdiendo impulso, si a los precios actuales que ellos tienen que vender son empresas viables, ¿verdad? Está entrando muy fuerte China en el negocio. Entonces, realmente los fenómenos son muy dinámicos. Y yendo a nuestro país, a mí siempre me preocupa que nosotros seguimos muy anclados a una matriz de producción bastante primaria, digamos, con todavía mucho faltante de valor agregado a las cosas que producimos, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atentos. A mí me preocupan más esas tendencias de largo plazo acá que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de la educación, la calidad del gasto público, la situación de las cajas jubilatorias, ¿verdad? Hay varias amenazas que nosotros sabemos que están ahí, que realmente no tienen cómo solucionarse si no hay una voluntad política muy grande y de repente esos temas son los que podríamos tratar de manejar y entiendo que deberíamos hacer un esfuerzo importante en eso, ¿verdad?
René, cuando analizamos el diferencial de tasas entre Paraguay y Estados Unidos, estabas mencionando en una de tus respuestas anteriores las decisiones del Banco Central de nuestro país y también hicimos alusión a que Estados Unidos mantiene su tasa de referencia. La diferencia entre ambas es bastante exigua, ¿verdad? ¿Cómo esto también impacta en términos de lo que serían las decisiones económicas y a los agentes económicos aquí en nuestro país, tener una tasa de referencia en dólares bastante cercana a la tasa de referencia en guaraníes? Paraguay es un país que es bastante sui generis en el sentido, esta es una cosa con la que lidiamos todos los días los que estamos en el mercado financiero. Paraguay técnicamente tiene tasas muy bajas para ser un país que todavía no es grado de inversión, ¿verdad? Nuestra economía o nuestro mercado financiero local opera con eficiencia muy alta. Imagínate que es probable que un cliente corporativo paraguayo obtenga mejor tasa en dólares en Paraguay que tomando préstamos afuera, ¿verdad? Y tenemos casos concretos de empresas de la región que se financian a tasas mucho más altas en sus países de lo que estamos teniendo en Paraguay, en países como Chile incluso, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene una trayectoria de cierta credibilidad y de estabilidad en los últimos 20 años casi, ¿verdad? Y eso hizo que estemos operando con tasas muy bajas, ¿verdad? Y es un desafío sobre todo cuando uno piensa en la necesidad de atraer inversores internacionales, ¿verdad? Porque nuestro país no paga tasas tan buenas como las que esperan unos inversores de afuera para venir al país. Obviamente hablamos de sector puramente financiero. En los proyectos de inversión sí, entiendo que hay tasas de retorno más atractivas, ¿verdad? Pero se da esa diferencia a veces que llama mucho la atención y todos los inversores de afuera nos dicen, nos encanta Paraguay, el tema es que ya está cotizando a precio de grado de inversión y nos cuesta entrar a esas tasas, ¿verdad? O sea que, por un lado, eso es un tema tal vez desafiante, por otro lado, sabemos que cuando generemos proyectos interesantes, hay fondeo internacional eventualmente también que está esperando entrar a tasas razonables, ¿verdad?